Ya. Muy bien, buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? Ahí ya se está admitiendo la gente que está entrando. Saludamos a Alan, a Alexandra, a Diego, a Emilia, a Felipe, Francisca, Isabel también que está por ahí. Ya, Carla, Catalina, Kevin también, Álvaro, Sebastián, ya estamos todos ya casi conectados. Buenos días, dice Alexandra, y buenos días, dice Emilia por el chat. Recordemos que tenemos harta interacción por el chat y es necesario también para saber qué están respondiendo ustedes o cuáles son las preguntas que yo les hago. Bien, tenemos entonces hartas cositas por hacer hoy día. Recuerden que el formulario número 3 está para hoy en la tarde o en la noche me parece. Hola, hola Alan, hola, hola Alan. Así que tienen que realizarlo. Hasta el momento yo he recibido, vamos a ver acá, vamos a revisar el formulario que está aquí. Vamos a revisarlo y ¿dónde está esto? He recibido 9 tareas, 9 tareas. Recuerden que esto tiene un límite de tiempo. Ya se entrega mañana hasta las 00. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo este día, ya, hasta que te den las 12 de este día, va a estar disponible entonces el formulario. Recuerden que el formulario tiene, más aquí lo estamos cargando ya, tiene 3 partes, ya, 2 partes que la hicimos en clase y una que tiene que ver con un análisis de un video que yo ya les dejé allí. Ya, les vuelvo a repetir, tenemos entonces hasta las 00 del día de hoy para terminar este trabajo. Espero que no lo estén realizando en esta clase. Porque después se van a venir otro tipo de actividades. Yo, como sé que ustedes están medios atrasados en este trabajo, ya en esta clase no vamos a hacer un formulario. Bien, entonces vamos a poner atención porque de todas formas igual vamos a evaluar estos contenidos. Lo que se nos viene hoy es muy interesante porque nos vamos a dirigir hacia el debate sobre la búsqueda de la justicia en la sociedad contemporánea. Nos vamos a dirigir ya a temáticas más actuales. ¿Ya? Vamos a dejar un poco atrás el mundo antiguo y el mundo medieval para dirigirnos a la filosofía más contemporánea. Bien, no olvidar algunas cosas, no olvidar que nosotros hasta ahora estamos haciendo filosofía, ya la filosofía tiene que ver con un análisis ya histórico, social de las ideas imperantes en su tiempo. Bien, este análisis nos tiene que llevar a hacer una cierta reflexión, ¿no? Esta reflexión tiene que ver con lo contemporáneo. ¿Qué es lo que es ser contemporáneo? Se preguntarán algunos autores. Y nosotros también nos podemos preguntar qué es lo que es eso, qué es lo que es ser contemporáneo. Finalmente, en nuestro mundo, nosotros tenemos una serie ya de ideas que están ahí dando vuelta, ¿ya? Y que nosotros no podemos identificar bien los fundamentos de estas ideas. Por eso las personas piensan de forma muy disímil, ¿no? Cada uno, por ejemplo, en un video que vamos a ver más tarde, le preguntan a unas chicas qué es lo que es los derechos humanos y te va a decir, si le preguntas a 20 personas, las 20 personas te van a decir algo distinto. ¿Ya? Ese fenómeno pasa en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque las personas no sabemos dirigirnos hacia los fundamentos, hacia dónde nacen las ideas. Las ideas siempre nacen por medio de problemáticas. Y eso es súper importante identificar dónde están esas problemáticas, o dónde fueron, o en qué parte de la historia del pensamiento se situaron. Si nosotros no tenemos esas coordenadas, en los debates se convierten en cualquier cosa, cualquier cosa. Por eso es importante la filosofía. La filosofía a nosotros nos va a dar las directrices, nos va a dar la orientación, ¿ya? Para poder aprender a pensar por una parte y saber de dónde se originan los problemas y por qué. Eso es lo que te da la claridad para el futuro y para tomar las decisiones. ¿Ya? Recordemos que estamos viendo filosofía, estamos viendo también la parte de la filosofía que se llama ética, ¿ya? La ética que tiene que ver con una reflexión sobre la moral, sobre las reglas, por ejemplo, sobre las normas, sobre lo bueno, sobre lo justo, sobre lo verdadero, sobre lo noble también y lo valioso. Bien, ahora pongamos mucha atención aquí porque les voy a mostrar este pequeño video. Bien, a mí me gustaría que sacásemos una conclusión de este video.
¿ya? Es un video que dura aproximadamente unos 3 o 2 minutos, que está hablando sobre la importancia de la ética en la educación media. ¿Ya? La ESO es la educación media, básica y media de España. Y en este momento está pasando algo que no es muy propicio para la disciplina, sino que están por sacar a la filosofía de este nivel educativo. La filosofía siempre está en problemas, siempre está siendo amenazada, ¿ya? Y me gustaría que ustedes descubran por qué. Vamos a mirarlo y después abrimos un poquito el diálogo y también podemos escribir por el chat. ¿Bien? Entonces, volvamos a la actividad. La primera actividad de inicio de esta clase será entonces mirar este pequeño video que está aquí y comentarlo. Vamos a verlo. Hola, bípedos sin plumas ni ancha. La ética es necesaria como instrumento de liberación humana, como elemento de renovación y transformación, como revulsivo que tenga capacidad para sacudir nuestras conciencias frente a la inercia de lo establecido. Es inaceptable que el gobierno planee acabar con el estudio de la ética en la educación obligatoria, que no es necesario el estudio de la ética porque reciben formación en valores cívicos. Sin una formación ética, los valores cívicos son una suerte de catequesis laica. Los niños no son zombies moralmente programables a los que contarles lo que está bien y lo que está mal. Sin ética, la educación en valores es un mero adoctrinamiento retórico. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Por qué habría de respetar los derechos humanos? ¿Se debe desobedecer a la autoridad por motivos de conciencia? ¿Cómo conciliar el interés particular con el bien público? ¿Cómo creéis que afrontará estas cuestiones un profesor o profesora que no esté especializado en filosofía? ¿Lo analizará desde una perspectiva utilitarista o desde una ética rigorista y kantiana? ¿Debatirá el asunto a la luz del intelectualismo socrático o del emotivismo anglosajón? ¿Citará a Rawls o a las éticas comunitaristas? ¿Planteará un diálogo entre todos estos puntos de vista? ¿Llegará el debate tan lejos como para tener que afrontar las cuestiones antropológicas, ontológicas o epistémicas de fondo? No se trata de intereses corporativistas. Reconoceréis que un profesor o profesora que no esté especializado será incapaz de guiar al alumnado a la hora de enfrentarse a estas cuestiones. Recordamos que todos los partidos del Congreso apoyaron recuperar la materia de ética en cuarto de la ESO. El propio Pedro Sánchez lo apoyó públicamente. No se puede suplir lo peripatético de la ética, la reflexión en valores, varias veces por semana y dirigidas por especialistas, con lo patético de intentar inculcar a niños y niñas de 14 años la lista de los reyes godos de los valores cívicos. ¿Qué sociedad esperamos construir si renunciamos al estudio de la ética? Aunque la ética haya desaparecido de la política española, no permitiremos que desaparezca de la enseñanza. Vamos a impedir que la filosofía desaparezca de las aulas, no sin ética. Bien. Siempre la filosofía ahí está siendo amenazada, siempre ha sido un saber amenazado durante la historia, ¿no? Bien, ¿por qué será importante entonces las éticas, chiquillos? ¿Cuál es la reflexión que les amerita el video? ¿Por qué será importante la ética, pequeños? ¿Mm? Porque nos ayuda a reflexionar sobre los valores. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa si yo les... Porque, Dígame, sí, sí, siga, siga, siga. porque nos hace pensar más allá y no nos deja estructurado. Entonces, obviamente, frente a un problema mundial o nacional, vamos a tener opinión y voto y no vamos a ser como caballito de carrera, que solamente si, no sé, si el gobierno dice tal cosita, nosotros le vamos a hacer caso. Nosotros no, si algo nos parece injusto, vamos a reclamarlo. Entonces, la ética y también la filosofía hace eso, hace que tú pienses, hace que cada persona tenga una opinión sobre algo y haga valer esa opinión. Por supuesto. Y además, saber que, gracias Francisca ahí por la reflexión, saber que las ideas tienen fundamentos de base. ¿Mm? Eso es muy importante. Cuando uno realiza un debate, ya cuando uno, por ejemplo, va a enseñar, cuando uno va a trabajar, cuando uno tiene, por ejemplo, que distinguir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre lo que tiene que ver con,
no solamente con mi conveniencia, sino que con la conveniencia social, por ejemplo. ¿Ya? Ahí la reflexión es la que da paso, ¿ya?, a tomar una buena decisión, a tomar una decisión que tiene que ser reflexionada, tal como decían los chiquillos, ¿ya?, que tienen que ver también con los valores, tienen que ver con las elecciones, ¿ya?, y sobre todo tiene que ver con la dilucidación de cada uno de ustedes. ¿Mm? Pasa el debate, por ejemplo, traigámoslo a una cuestión concreta, ¿ya? Eh, Supongamos que en el video, ¿ya?, estaba esto de cambiar la ética por esta cierta enseñanza de los valores cívicos, ¿ya? Los valores cívicos serían una especie de adoctrinamiento, donde ustedes, por ejemplo, les van a decir no hagan esto, hagan esto, no hagan esto, hagan esto. ¿Mm? Pero los seres humanos, finalmente, siempre planteamos ciertas resistencias. ¿Mm? Y esas resistencias tienen que ver también con lo más propio que es de nosotros, que es ser seres humanos. ¿Mm? En la escuela pasa mucho que los profesores, por ejemplo, tratamos de imponer muchas reglas, ya, porque también nos llegan reglas a nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, la regla de la evaluación para legitimar los aprendizajes, eso es real y eso todo lo tenemos que hacer. ¿Mm? Porque eso también va formando carácter de alguna forma. Pero ¿qué pasa cuando uno hace la norma por la norma? Cuando uno niega cosas por negarlas solamente y no da la posibilidad para el aprendizaje y para el entendimiento. Cuando uno niega las cosas, siempre hay resistencia y siempre finalmente hay violencia. ¿Mm? Lo que está pasando en el país, por ejemplo, es negarle a las personas ciertos derechos o ciertas atribuciones, ciertas capacidades políticas para poder intervenir, ¿ya?, para poder, por ejemplo, ser partícipe de su país. Esa negación ha provocado todos estos movimientos y ha decantado en una violencia que finalmente es una violencia que es justa. Con esto no estoy justificando la violencia que está pasando en las calles, pero sí pensar en que la movilización social es justa, en que las consecuencias, por ejemplo, de negarle los derechos a las personas, tiene que ver con eso, con una fuerza ya que no se contiene, que se mueve. ¿Mm? Aquí no hay una cuestión que tiene que ser meramente punitiva. Si nosotros quitamos las éticas de la escuela, vamos a traer, por ejemplo, a las policías a hacernos clases, una cosa así. Yo creo que ustedes no estarían de acuerdo con eso, ¿no? Nada, que la policía les vaya a hacer clase a la escuela y no una persona que esté capacitada para enseñarles a ustedes a pensar, enseñarles el proceso también y sobre todo, cuando ustedes le pregunten qué es lo que es la filosofía, para qué sirve, bueno, la filosofía es para buscar los fundamentos, ¿ya? Para entender que los problemas que nos atañen ahora, los problemas que surgen ahora, no tienen que ver con este momento histórico solamente, sino que tienen una historia detrás, una historia problemática y una historia donde nosotros podemos finalmente escudriñar, ¿ya? Podemos profundizar un poco más y decir, bueno, ahí está el fundamento de estos problemas que se nos presentan ahora. ¿Ya? Eso es agarrarse y subirse al carro de esto que significa hacer pensamiento, un pensamiento histórico situado, ya hacer un pensamiento que finalmente sea profundamente humanista porque toma los problemas que nos han permitido a nosotros formarnos como somos, ¿ya? Los seres humanos. La ciencia también es profundamente humanista, por si acaso. ¿Mm? Todo saber universitario siempre es profundamente humanista. ¿Por qué? Porque es parte ya de las problemáticas que a los seres humanos nos han convocado. Problemáticas, soluciones, ¿ya? La ciencia también tiene que ver con una cuestión superhumana, como les decía, y hay que aprender que la ética va a ser importante para ustedes en cualquier disciplina en la cual se desempeñen, ya sea una disciplina técnica o una disciplina universitaria. Ya la ética siempre va a estar ahí dándoles las herramientas para reflexionar sobre las decisiones que ustedes tomen. Por eso esta asignatura es tan importante. Bien, agradezco a los que participaron y vamos a continuar. Dice, ideas sobre la justicia. Recordemos que habíamos visto que la ética actual no me está exigiendo que yo plantee, por ejemplo, un cierto modo de ser. No me está exigiendo, como lo exigían, por ejemplo, los antiguos, ya sea Platón o Aristóteles, que decían que un ser moralmente correcto o que actúa moralmente correcto, ya era una persona intelectual, por ejemplo, ya, cosa que dejaba excluida a muchas formas de ser en la sociedad.
Por tanto, la justicia hoy no tiene que ver con un modo de ser, no tiene que ver con que yo les diga, ustedes tienen que hacer así o asá, o esto es lo bueno y lo verdadero, sino que la justicia tiene muchas fuentes, ¿ya? Y que se legitiman en ciertas características, ¿ya? Que han surgido durante toda la historia. ¿Ya? Nosotros vamos a ver de dónde surgen las problemáticas y cuáles han sido las consecuencias de nuestro mundo actual. Mundo actual que por supuesto ha sacado muchísimas conclusiones de su proceso histórico, pero que aún se está acomodando, ¿no? Hay un proceso ahí, por ejemplo, la semana pasada nosotros veíamos a Kant y la regla moral universal, y ustedes perfectamente me hubieran dicho, pero no todas las personas actuamos así, o no todos elegimos cuando elegimos por un universal, ¿ya? Entonces, si fuera así solamente, me hubieran dicho, no existirían, por ejemplo, los robos o no existirían, por ejemplo, la corrupción. Y claro que existe, pero el pensamiento ya es quien nos lleva a ciertas conclusiones que son totalmente legítimas y que nos ayudan, ya como metodología o ya como exigencia, a actuar de cierta determinada forma. Bien, los principios de la justicia tienen que ver con esto. La justicia siempre tiene que ver con un orden y una legitimidad. Ya tiene que ver con la correspondencia a cada uno según sus méritos. Ser justo es quien es virtuoso o virtuosa. Existe también la idea de la justicia distributiva, ¿no? Dar a cada uno lo que necesita en sus necesidades y en base a sus talentos. La justicia conmutativa, que tiene que ver con el intercambio justo, ya, por ejemplo, cuando uno, típico en la convivencia, el intercambio justo, uno tiene que traer ya de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, de todos y repartir en cuanto a que todos podamos tener partes iguales, ¿no? Y la justicia correctiva, la justicia que es sancionadora, ¿ya? Y ahí tenemos que ver el tema de quién está dentro de la norma y quién está fuera. Bien, todas estas ideas son ideas previas sobre la justicia, pero cada una de ellas tiene un fundamento detrás, ¿ya? Por ejemplo, el orden y legitimidad tiene un fundamento en el mundo antiguo, cuando Aristóteles y Platón miraban el mundo y decían, vaya, este mundo está ordenado, hay un cosmos detrás y por tanto el ser humano tiene que responder a ese cosmos ordenado. Tiene que responder, por ejemplo, a la armonía, tiene que responder a este orden perfecto, ya que al cual nosotros como seres humanos estamos, como por comillas, vocación llamados. Eso era en el mundo antiguo. Bien, la correspondencia cada cual según sus méritos, ya tiene que ver también con el surgimiento de tanto de los sistemas utilitarios como de los sistemas socialistas, por ejemplo, ya a quienes dar según sus méritos y también según sus necesidades. Ya cuando hablamos de las necesidades, por ejemplo, ahí estamos en el nacimiento de las políticas que tienen que ver con lo social, ya sea el socialismo, el comunismo, el humanismo también, y todas las ramas que tienen que ver con ese tipo de orientaciones ideológicas. Bien, la justicia distributiva también tiene que ver con aquello. La conmutativa con los intercambios, la conmutativa que tiene que ver con fundamentos que son mucho más antiguos, con el trueque, por ejemplo. Y la justicia correctiva o sancionadora, que tiene que ver con el nacimiento del Estado y el nacimiento también de las repúblicas. Todos estos temas, aunque les parezcan muy ajenos, ojalá que no les parezcan ajenos, ¿m? Porque como decía Aristóteles, ¿ah? El tema de sentirse ajeno a la sociedad, uno tiene que ser un animal o un dios. Eso decía Aristóteles. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político y quienes están fuera de la política o fuera de la ciudad o fuera de los temas públicos o son animales o son dioses. Yo no sé dónde estarían ustedes. Siempre me ponían a mí ese problema, ¿no? Yo quiero que ustedes estén adentro, quiero que ustedes sean totalmente seres humanos y sean animales políticos. Eso es lo que somos nosotros. No somos ni animales brutos, ni somos dioses que están fuera de la realidad. Estamos aquí insertos y los problemas sociales nos habilitan a todos un grado de reflexión y un grado también de estudio. ¿Ya? Ya sea que, por ejemplo, en sus casos, en su foro interno, digan, bueno, a mí no me interesa la filosofía y todo eso, la filosofía sí le interesa a usted, ¿ya? Y la filosofía siempre les va a pegar ahí de frente y los va a buscar de algún modo. Así que no pueden no poner
atención a esta que es una de las asignaturas más importantes de la enseñanza media. Para mí es la más importante y por eso también la elegí como mi tema de estudio. Bien, vamos acá a comenzar. Ya nuestro primer acercamiento tiene que ver con un acercamiento ya a las formas de ser, ya a las formas de gobierno, ya a las formas de buscar la justicia, ya en el siglo XVI y en el siglo XVIII. Ahí nacieron ya las nociones de contrato social, las nociones, por ejemplo, de legislación y las nociones de república, que si bien estaban en el mundo antiguo, pero ya en la época contemporánea, ya con el surgimiento del sujeto, ya tienen que ver con una legitimidad que cada uno de nosotros le debería dar a un gobierno, a un Estado. Vamos a ver este pequeño video que es muy entretenido, que nos va a explicar un poco y nos va a introducir a la lectura que vamos a hacer a continuación. Veamos acá entonces los fundamentos del gobierno entre los siglos XVI y XVIII, que tienen que ver con los tres pensadores que vamos a ver acá, con John Locke, que lo vimos en epistemología, a Rousseau, ¿ya?, que es el pensador ilustrado, y Thomas Hobbes, que también es un pensador ilustrado, y todos ellos forman parte de una corriente que se llama el contractualismo. Contractualismo que tiene que ver con el contrato social. Acordarse de eso, el contrato social. Vamos entonces a ponerle play aquí. Pongamos mucha atención. ¿Cuál es el propósito de un gobierno? Imaginad la época en que no había ni reyes, ni presidentes, ni países. Eso es lo que los filósofos llaman estado de naturaleza. En este supuesto estado, las personas viven libres, sin reglas ni leyes formales. Pero ¿cómo se vive exactamente en este estado? Thomas Hobbes, un filósofo del siglo XVII, cree que el estado de naturaleza es un estado de guerra, de todos contra todos. Hay inseguridad y miedo. Y con tal de evitar este constante terror, la gente decide dar todos sus derechos naturales a una entidad soberana, protectora, llamada Leviatán. Si alguien robara, por ejemplo, el Estado protegería al afectado y trataría de atrapar al transgresor para aplicarle un castigo justo, ya que el pobre vendedor se resignó a usar la violencia porque este derecho lo cedió al soberano o Leviatán. Para el filósofo francés del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, el estado de naturaleza es bastante diferente. Influenciado en parte por el estado de naturaleza de John Locke, Rousseau considera a los humanos buenos, individualistas y pacíficos, y viviendo en armonía. Pero con la llegada de la agricultura, la propiedad privada y las divisiones del trabajo, llegan las desigualdades, que no permiten un igual acceso a los recursos, creando tensiones y enemistades. Así que, tal como dice en su libro Emilio, considera que el hombre es libre por naturaleza, pero que la vida en sociedad lo pervierte. También considera que la vida en sociedad nos crea unas cadenas con lo que nos rodea y no nos convienen. Aunque los dos filósofos defienden el justnaturalismo o la posesión de derechos naturales, hay algunas discrepancias entre ellos, como la forma de llegar a la sociedad civil. Rousseau defiende que los humanos crearon el Estado para garantizar sus derechos naturales y protegerse de las inclemencias temporales y de la debilidad humana, y decidirán su futuro mediante la voluntad general. Pero Hobbes cree que el Estado se crea para evitar la guerra en la que se hallan los humanos, y por eso ceden su poder a un monarca absolutista que les asegura protección. Rousseau ve el modelo de Hobbes como uno que lleva al despotismo, en el que la gente no tiene otra opción que sumirse a un tercero que les asegure las necesidades básicas, pero que no pueden escoger libremente. Rousseau argumenta que en lugar de escoger nuestros líderes por el miedo y darles nuestros derechos, la gente debe dar parte de sus derechos a un representante convencional, para estar protegidos y en paz. Establece también que las leyes deben ser para todos. Esto requiere que se sigan unas leyes comunes que traten a todos por igual, aunque para Rousseau la sociedad significa opresión y menos libertad. Ya sea para evitar la guerra o para llegar a la igualdad, se debe firmar un supuesto contrato social al que todos dan su consentimiento para que alguien los gobierne y llegar al estado social.
Entonces, finalmente, ¿quién creéis que tiene razón? ¿La gente debe ser mantenida a raya o deben ser iguales y libres para hacer lo que quieran? A ver, ¿cómo se ve? Ah, aquí está. Ya, ahí tenemos entonces el primer acercamiento a esto que es la filosofía del contrato social. Si ustedes ven, ya tenemos entonces, hubo un diálogo entre Hobbes y Rousseau. Para Hobbes, ya el estado de naturaleza del ser humano ya tiene que ver con una constante guerra, con una constante guerra donde finalmente nuestra capacidad de ser violentos o de eh, plantear una cierta sumisión al otro, se la dejamos al Estado, ¿ya? Para que el Estado ejerza ese poder, ¿no? Para que otro ejerza el poder y no nosotros. En cambio, Rousseau piensa que en la sociedad natural, ¿ya? Los seres humanos nacen libres y sin condicionamientos, ¿ya? Y que se ponen de acuerdo para que exista una cierta sociedad de igualdad. Ahí tenemos nosotros entonces dos proyectos que a pesar de nacer en el siglo XVI y XVIII, ya están plenamente vigentes. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, para propiciar el diálogo de algo que sucedió hace poco, que en Guatemala quemaron el Congreso. No sé si vieron ustedes eso. Lo vieron en las noticias? Que en Guatemala quemaron el Congreso Sí, Nacional. ¿Ya? Sí, sí lo vieron. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que enterarse de esas cosas. Y si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer una lectura desde Hobbes en ese sentido, ¿ya? Para, a ojos, por ejemplo, de ciertas personas, la institucionalidad tiene que estar presente y quemar la institucionalidad tiene que ver con una regresión hacia ese estado natural de guerra, ¿no? Entre todos contra todos. ¿Ya? No estoy diciendo aquí que no quemen el Congreso, sino que estoy diciendo cómo lo podemos leer a la luz de los autores. Un autor que sea hobbesiano, ya de Hobbes que está aquí, diría las personas están volviendo, están regresando a un estado de naturaleza entre todos contra todos. Pero, por ejemplo, un rusoniano ya verá en esa acción que es una acción que está buscando la igualdad y por tanto está legitimando y está dando a la luz, ya que la sociedad no está buscando los principios de igualdad que necesita. Y por eso las personas reaccionan de forma violenta. No porque las personas sean naturalmente violentas, sino que las personas actúan así porque esa igualdad, esa libertad prometida no está llegando o no está siendo factible en la sociedad que se está construyendo. Ahí tenemos dos formas de mirarlo, si ustedes se fijan. O buscamos a un Hobbes que nos llama a este Leviatán del control total, ¿ya? Donde se excede la capacidad del poder, o buscamos una sociedad más de iguales. Este debate todavía está siendo vigente, aún está siendo partícipe de las formas en cómo tenemos nosotros que mirar la sociedad. ¿Bien? Vamos a leer un poquito acá. Dice, entramos en los siglos XVII y XVIII en una corriente llamada contractualismo. Los autores de esta corriente empezaron a pensar las leyes que tenemos son justas o injustas. Lo que imaginaron fue cómo sería una sociedad si no existiesen las leyes y qué justificaría la existencia de esas leyes. Estos autores hablan del contrato original, mediante el cual nosotros estaríamos de acuerdo en crear un Estado porque es mejor vivir con leyes que sin leyes. El más destacado de los autores que de origen contratualista es Thomas Hobbes, con la obra Leviatán, de 1651, donde dice que el Estado sin leyes nos regiríamos por las leyes de la naturaleza y estas leyes de la naturaleza se reducen a tres. En primer lugar, nosotros por naturaleza buscamos la paz. Esto tiene conexión con la idea de Anaximandro, filósofo presocrático, quien decía que por naturaleza buscamos la justicia y la justicia es el orden, la paz y la armonía. En segundo lugar, por naturaleza estamos dispuestos a limitar una parte de nuestra libertad en la misma medida que los demás lo hagan. Es decir, si no existiesen las leyes podríamos hacer lo que quisiéramos, pero como deseamos la paz, estamos dispuestos a limitar nuestro poder de actuación en la medida que los demás también lo hagan. En tercer lugar, esa libertad se limita a través de un contrato en el que se explica que todos vamos a limitar nuestra actuación hacia los demás.
ese contrato se le da todo el poder a un monarca soberano, quien es el que luego tendrá autoridad para hacer que se cumplan las leyes establecidas. Bien, aquí tenemos entonces la ilustración del libro de Hobbes del 1600, se me olvidó la fecha, 1651. Si ustedes se fijan, ya es una especie de gigante, ya donde hay muchas personitas acá dentro de su cuerpo. Y ahí tenemos entonces la legitimación del poder. Pero para Hobbes, a diferencia de Rousseau, el ser humano es esencialmente egoísta y es esencialmente violento, ¿ya? Y esa es la distinción que tiene con Rousseau, ¿ya? Rousseau piensa que los seres humanos naturalmente somos libres, si bien somos individualistas, pero que buscamos la paz y la armonía. En cambio, para Hobbes, ¿ya? Esta armonía y esta paz de alguna forma tiene que ser impuesta y tiene que ser legitimada, porque somos libres, por ejemplo, de atentar contra la vida del otro. Somos totalmente libres de hacerlo, pero sabemos que eso tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, la guerra constante, ¿ya? Habría que pensar qué está pasando en la sociedad actual, ¿no? Está pasando que tenemos, ¿cómo se llama? Legisladores o líderes, ¿ya? Que están pensando no en este sistema contractual, ¿no? Sino que en esta permanencia de esta guerra social de todos contra todos. Hay que poner atención ahí en lo que está sucediendo en la sociedad, porque si bien uno puede vivir, entre comillas, tranquilo, pero esa tranquilidad tiene un cierto costo. Por ejemplo, la tranquilidad a un costo que no existe, por ejemplo, libertad ni igualdad en la sociedad. Ahí hay que poner la reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos da la libertad a nosotros, ¿ya? La libertad, por ejemplo, tiene que ver también con el trabajo y con los bienes materiales, ¿ya? Los bienes sensibles, los bienes tangibles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el trabajo está deslegitimado a tal punto que no alcanza para vivir? Eso está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Ya? Eso les va a pasar a ustedes también, que aunque estén ahí muy conformes, ya en su cuarto medio, saliendo ahora, después cuando entren al mundo del trabajo, también se tienen que dar cuenta de eso, ¿no? O las personas que van a tener que trabajar para estudiar. Ahí hay otra forma de opresión. La pregunta es por qué suceden estas cosas. Si bien no vamos a poder tener una respuesta en sí o una solución más que nada, sí tenemos que saber que estos problemas tienen un cierto origen. Y este cierto origen tiene que ver con cuál es la significación que le da la sociedad a esto de la libertad y a esto de la igualdad. En Chile tenemos una sociedad que no legitima esos valores, ¿m? Que no nos permite a nosotros de alguna forma ser totalmente libres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tener la libertad, comillas, de meterse, por ejemplo, en un crédito universitario o en un crédito de consumo, no es una libertad, es una deuda finalmente, ¿ya? No nos alcanza entonces para vivir. ¿Y por qué entonces la legítima eh, revuelta o la legítima, por ejemplo, protesta? Porque la sociedad tiene que buscar en principio ser igual y ser libre en ese sentido. Bien, vamos a un poquito más abajo. Dice, la idea de Hobbes es revisada por John Locke, otro autor contractualista, quien defiende también la necesidad de unas leyes en la sociedad, pero según el cual no basta cualquier tipo de leyes, sino que es necesario que estas leyes tengan una serie de características, tales como el respeto de la propiedad privada obtenida a partir del trabajo realizado, y que sean aceptadas por la voluntad de la mayoría. Aquí quedaría la duda de si la voluntad de la mayoría sería lo justo, porque ¿qué ocurre con las minorías? ¿Realmente somos justos al aceptar la voluntad de la mayoría? Uno de los autores que desarrolla un pensamiento capaz de integrar a las minorías es Jacques-Jean Rousseau, en su libro El contrato social o principios del derecho político de 1762. Según este autor, la justicia es cumplir la voluntad general y proporcionar la libertad e igualdad de todos. Esto significa que no solo basta con que tengamos leyes y que éstas representen la voluntad de la mayoría, sino que en algunas nociones esenciales básicas de las leyes deberían representar la voluntad general. La voluntad general es la voluntad del pueblo, lo que todos podrían desear, algo así como el acuerdo unánime que estaría en el origen de la fundación del Estado.
Para poder hablar de un Estado justo y en esa voluntad general encontraríamos dos valores rectores, el valor de la libertad y el valor de la igualdad. Bien, dice la libertad ha sido destacada de manera importante por John Locke cuando defendió que las leyes deberían proteger la propiedad privada conseguida por el trabajo, pero el problema no pareció resolver Locke era que si las leyes iban encaminadas a proteger la propiedad privada, en la medida de que se descubre que en el dinero se pueden amasar grandes fortunas, nos encontramos con el problema de los desfavorecidos, los explotados y las desigualdades sociales. Por eso Rousseau introduce el concepto de igualdad entendida como igualdad material que haría que las leyes fueran justas en su origen, al pretender igualar los recursos de los ciudadanos. Bien, la sociedad sigue siendo entonces un problema. ¿Ya? La libertad, por ejemplo, ya de comercio que genera estas ciertas desigualdades, ¿no? Después vendrán otros pensadores que van a pensar esa desigualdad que se genera ante la protección de la propiedad privada y ante la generación de la riqueza. Y eso lo vamos a ver entonces más ratito. Vamos a ver entonces a Marx, ya vamos a hacer un acercamiento al marxismo y vamos a hablar también del utilitarismo para avanzar entonces en esta búsqueda de pensar la sociedad y una sociedad más justa. Bien, chiquillos, nos quedamos hasta acá. Revisen entonces de nuevo esta parte de la clase y nos vemos en los diálogos de la tarde. No se olviden de terminar el formulario 3 porque va con nota, ¿ya? Así profe, que disculpe una nos consulta. conectamos. Dígame, rápido, Con rápido. respecto a ese formulario, ¿Mm? ¿hasta dónde se termina? O sea, ¿hasta cuándo? Hasta hoy día a las 12. Ese es el plazo, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Nos vemos en la tarde. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos en la tarde.